Este es el Seminario de Interpretación Bíblica organizado y presentado por el Instituto de Investigación Bíblica. Soy Larissa Preuss y conmigo está el Dr. Frank Hazel, que es doctor en Teología y director asociado del Instituto de Investigación Bíblica en la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Él es uno de los anfitriones del seminario y nos presentará los temas y los oradores que nos ayudarán a comprender mejor la Biblia. Gracias por acompañarnos, Dr. Hazel. ¿Qué tema vamos a estudiar hoy? Veremos las afirmaciones de las Escrituras sobre ellas mismas y también algunos principios bíblicos de interpretación que la Biblia aporta y utiliza. Si queremos entender la Biblia, realmente deberíamos escuchar lo que la Biblia tiene que decir sobre sí misma. Cada tema que estudiamos determina el método con el que lo estudiamos. Veremos cómo Jesús y los apóstoles percibían las Escrituras y qué podemos aprender de ellos. Y aprenderemos algo sobre su dimensión histórica y su carácter literario. Y todo esto tiene importantes implicaciones para la relación entre fe y razón. ¿Necesitamos excluir nuestro pensamiento cuando llegamos a asuntos de fe? ¿Qué papel juega la razón en este proceso? ¿Y cómo nos ha diseñado Dios para acercarnos a la Biblia en sus propios términos? ¿Y quién presentará este tema? El ponente de este tema seré yo mismo, Frank Hazel. Soy director asociado del Instituto de Investigaciones Bíblicas. Nací y crecí en Alemania y he vivido y trabajado muchos años en Austria. Ahora vivo en los Estados Unidos y trabajo en la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día como director asociado del Instituto de Investigación Bíblica. Estamos de regreso en el seminario sobre interpretación bíblica y hoy estoy hablando con el Dr. Frank Hazel sobre los elementos de la hermenéutica bíblica y cómo están en armonía con las afirmaciones de las Escrituras. Dr. Hazel, ¿cómo nuestro entendimiento acerca de los orígenes de la Biblia condiciona nuestro entendimiento de la Biblia? En realidad, cambia nuestra comprensión de la Biblia de maneras muy significativas. Permítanme comenzar señalando esto. Cada tema que estudiamos debe determinar el método por el cual se estudia. Por ejemplo, no se puede comprender la estructura del ADN humano mediante un estudio de la historia. El tiempo de una carrera de 100 metros lisos no se puede medir con una vara de medir. Y el significado literario de un texto no se descubre mediante un análisis químico de la tinta con la que fue escrito. Así que cada tema determina el método con el que se lo debe estudiar. De modo que nuestro método de la interpretación bíblica debe ser determinado por la Biblia misma. Y si lees la Biblia, resulta obvio, con solo leer la Biblia, que los escritores de la Biblia hacen referencia repetidamente a la realidad sobrenatural de Dios y afirman, una vez tras otra, que Dios realmente existe en toda la Biblia. Y afirman hablar y escribir en nombre de Dios. Y perciben que sus propios escritos y su mensaje son de origen divino. No se produjeron a sí mismos. Ahora, si realmente nos tomamos eso en serio, hará una gran diferencia en nuestra interpretación de la Biblia. Pero si ignoramos esta declaración de la Biblia sobre sí misma, entonces creo que perderemos el punto más importante. Y esto tiene profundas implicaciones para el papel de la Biblia y la teología. Si la Biblia es, en última instancia, de origen divino, entonces la Biblia aportará ese origen divino. Informará o dará forma a nuestra teología de manera muy diferente a, digamos, si creemos que la Biblia fue escrita por seres humanos. Seres humanos interesantes, seres humanos muy talentosos, pero seres humanos, y al fin y al cabo, seres falibles. Pueden equivocarse, cometer errores, y pueden no mantener las cosas en el orden correcto, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo podemos confiar en que la Biblia es realmente digna de confianza?
confianza, que la Biblia está escrita por seres humanos, pero que esto es guiado por Dios a través del Espíritu Santo. Creemos que la Biblia es digna de confianza, que es confiable, que no solo refleja las ideas humanas acerca de Dios, sino que nos dice algo que Dios mismo desea comunicarnos. Comprender esto tiene un impacto tremendo en cómo vemos la Biblia, cómo la estudiamos y cómo la interpretamos. La Biblia básicamente puede perder su autoridad. Puede quedar así solo con una autoridad funcional, una autoridad inherente al libro mismo, debido a su inspiración divina. ¿Qué es la autoridad divina y por qué nos resulta tan difícil aceptarla? Esa es una buena pregunta. Y los seres humanos modernos tenemos la tendencia a tener problemas con la autoridad. Queremos ser independientes. No nos gusta tener a alguien por encima de nosotros diciéndonos qué hacer, etc. Pero, en última instancia, cuando hablamos de la autoridad divina, lo expresamos con esa palabra. Expresamos que las palabras de la Escritura, las palabras de la Biblia, son, en última instancia, la palabra de Dios, y que tiene autoridad divina para nosotros. Y como mencioné, expresamos que la Biblia es confiable y segura. Entonces, la autoridad divina significa que podemos confiar en ella. La Biblia no nos engañará. Significa que la Biblia nos dice la verdad. Podemos confiar en sus palabras. Puedes poner tu vida en esas palabras. ¿Sabes? No te decepcionaré. Y estas palabras representan fielmente el mensaje divino. Y por lo tanto, tienen autoridad para resolver asuntos controvertidos y dar una respuesta desde la perspectiva de Dios a estas preguntas. En última instancia, creo que cuando hablamos de la autoridad divina, también queremos decir que las palabras de las Escrituras, las palabras de la Biblia, son palabras de vida y conducen a la vida eterna. La Biblia se convierte en la norma de nuestra teología, la estrella polar de nuestra vida y práctica. En serio. Y sin esa autoridad divina, creo que la Biblia simplemente se transformaría en un mero libro humano. Y como un libro humano, un libro falible, tendría muchas opiniones conflictivas e incluso contradictorias. Y entonces, al final, sería el intérprete quien decidiera qué parte de la Escritura desea seguir y qué parte no. Habría perdido su autoridad. Entonces, cuando hablamos de la autoridad divina, la Biblia tiene algo de transformador que nos atrae. Y al mismo tiempo, eso nos lleva a seguir la Biblia con alegría y fidelidad y a ser obedientes, si quieres llamarlo así. ¿Cuál es el propósito de la revelación escrita de Dios? Bueno, yo diría que el propósito es que podamos leerla. Y no solo leerla, sino leerla y comprenderla, preservarla, guardarla y practicarla. Ese es el propósito de la palabra escrita de Dios. Dios podría haber elegido enseñarnos sin la Biblia. Pudo haber hecho eso. Pero Dios consideró apropiado hacernos accesible su palabra en forma escrita. Y así es como eligió comunicarse con nosotros. Y como tal, la Biblia es un punto de referencia constante para el pueblo de Dios. Como tal, la Biblia nos permite escuchar continuamente y sin distorsiones las instrucciones que Dios nos ha dado. Y si algo está puesto por escrito, escrito en una revelación, es más confiable que una tradición oral. Tiene mayor permanencia. También se puede copiar, se puede multiplicar. Puede estar disponible en diferentes idiomas. Se puede traducir. Se puede utilizar en muchos lugares diferentes al mismo tiempo. Por lo tanto, su difusión es mucho más amplia y precisa que una simple entrega oral o un sermón predicador. Y al ser un documento escrito, está disponible a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia.
y puede ser una bendición para los lectores durante generaciones y generaciones posteriores. Así que, como documento escrito, sigue siendo, yo diría, la norma para la veracidad del mensaje bíblico a lo largo de los siglos. ¿Cómo conciliamos la idea de que la Biblia es producto tanto de fenómenos históricos como sobrenaturales? Sí, mira, el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, no es un Dios atemporal, como en la filosofía griega, sino que el Dios de la Biblia se revela a sí mismo en el tiempo y el espacio. Así que Dios puede entrar en el tiempo y puede entrar en el espacio. Él es capaz de hablarnos y comunicarse con nosotros de manera efectiva, incluso a través del lenguaje, el lenguaje humano. En otras palabras, el mensaje de Dios en las Escrituras está constituido históricamente. No está condicionado históricamente por relaciones de causa y efecto puramente inmanentes y, por lo tanto, relativo en su significado y no universalmente vinculante, sino que la Biblia es la palabra escrita de Dios y está divinamente condicionada, por así decirlo, e históricamente constituida. Obtiene su significado permanente especial en un contexto histórico específico. Y como tal, la Biblia es única y vinculante para todos los hombres. Permítanme usar una ilustración para este punto. Será algo así como una analogía cristológica entre Jesús y la Biblia. Sabemos que Jesús nació en un lugar específico, en un tiempo específico, en un área específica. Nació en Belén, no en Tokio, ni en Nueva York o en Madrid. Fue bautizado en el río Jordán, no en el Mississippi, ni en el río Nilo, ni en el Danubio. Vivía en una parte de Palestina. No vivía en China ni en otras partes del mundo, ni en África ni en América del Sur. Jesús murió en Jerusalén, no en otro lugar. Entonces, esa realidad histórica de su vida ¿hace que Jesús sea relativo? ¿Es Él simplemente el Salvador solo para las personas de su tiempo y de ese lugar? ¿O es el Salvador de todo el mundo para todas las personas en todo momento? Sí, claramente creemos que Jesús es el Salvador de todas las personas en todo el mundo y para todas las edades, no solo para las personas en Palestina en el momento en que vivía. Y de manera similar, la Biblia fue dada por Dios en situaciones históricas específicas, en contextos históricos específicos, pero es única porque su alcance real es universal, vinculante para toda la humanidad, a la cual Dios quería alcanzar. Ahora, cuando hacemos esa comparación entre la Biblia y Jesús, también tengo que decir, para que no me malinterpreten, que existen diferencias significativas entre la Biblia y Jesucristo. No adoramos un libro, ¿está claro? Adoramos a Dios y a Jesucristo, su Hijo. Jesús no se convirtió en un libro, sino que vino como un ser humano. Como dijo un teólogo, se encarnó en carne y hueso como un ser humano. Pero no sabríamos nada acerca de Jesús si no tuviéramos la Biblia. Entonces, la Biblia nos habla de Él y, por lo tanto, la apreciamos porque nos enseña el camino de Dios y nos dice las cosas que Dios quería que supiéramos. Creo que es muy importante tener esto en cuenta. Y creo que realmente no hay conflicto entre lo histórico y lo sobrenatural si lo miras desde una perspectiva bíblica. Si lo planteas desde la filosofía griega atemporal, ese es un problema que no tiene solución. ¿Cómo un Dios atemporal puede convertirse en parte del tiempo y el espacio? Eso es un desafío, pero el Dios bíblico nunca tiene ese problema. ¿Cuáles son algunos de los factores que pueden mejorar o inhibir nuestra capacidad para interpretar la Biblia? Mira, en mi opinión, la interpretación de la Biblia no es solo una cuestión de dominar algunas habilidades exegéticas hermenéuticas, por así decirlo.
aunque sean muy importantes, sino que la Biblia es un libro que realmente, si lo pensamos, no solo quiere ser interpretado por nosotros, tiene un mensaje que requiere ser llevado a la práctica. Llámalo obediencia si quieres, pero si vamos a la Biblia, y creo que deberíamos acercarnos a la Biblia, y ese sería un factor importante que creo que es importante para cualquier estudio de la palabra de Dios. Deberíamos acercarnos a la Biblia con lo que yo llamo una mente abierta, con la voluntad de aprender. Si va a la Biblia y la estudia, porque ya sabe la respuesta, me temo que no estará realmente abierto a las enseñanzas y a cualquier nueva luz que pueda descubrir. De modo que existe la voluntad de escuchar atentamente lo que la Biblia realmente dice y estar dispuesto a seguir lo que descubra. Así que creo que esto implica no solo un cuidado intelectual de ser muy cuidadosos en lo que hacemos, sino también implica, y esa sería otra característica, implica honestidad. Creo que acercarnos a la Biblia honestamente significa no distorsionar la verdad bíblica sacando información de contexto, exagerando hechos, usando un lenguaje tendencioso o usando apoyo estadístico para una opinión que distorsiona la imagen o la interpretación. La honestidad también requiere que, si no tengo una respuesta a una determinada pregunta, y algunas preguntas son más difíciles y requieren estudios más largos, y no tenemos todas las respuestas de inmediato, entonces, si no tengo una solución a una pregunta en particular, es mejor admitirlo honestamente y admitir que solo tengo una respuesta tentativa o incompleta que ser dogmático en mi ignorancia. O peor, estar orgulloso de mi ignorancia. Por eso, siempre debemos tener en cuenta el contexto de la Biblia. Hace poco vi una pequeña frase interesante que dice: puedo hacer cualquier cosa, incluso con lo peor. Sacado de contexto, ya sabes, es casi como la omnipotencia. Podemos hacer lo que queramos con algo si lo sacamos de contexto y no consideramos el contexto en el que tiene un pasaje en particular. Ahora bien, si la Biblia realmente es un libro que apunta a algo más que simplemente adquirir conocimiento intelectual, si la Biblia es un libro que apunta a una relación personal entre el lector y Dios, entonces esta relación, creo que se caracteriza por amor, por fidelidad y por gozosa obediencia. Y estos son factores que son importantes no solo para la interpretación de la Biblia, sino incluso para la interpretación de cualquier cosa. Por ejemplo, si quieres tocar una pieza musical, digamos que puedes dominar la técnica y puedes ser brillante en términos de tus habilidades técnicas para tocar el piano. Pero si no te gusta la música, simplemente no sonará igual de bien. Y esto es algo que también debemos tener en cuenta al estudiar la Biblia. Y creo que esta obediencia gozosa requiere una reacción apropiada por parte de los que estudian la Biblia, por parte del intérprete, porque no entenderemos del todo, creo, el significado bíblico si simplemente nos acercamos a él académicamente o con una mentalidad de distancia y duda académica. Solo entenderemos si estamos dispuestos a practicar lo que hemos descubierto en el texto bíblico. Entonces, el objetivo de nuestra interpretación no es estar por encima de la Biblia, ni siquiera es entender la Biblia, sino el deseo de seguir la palabra de Dios en obediencia. Y para esto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no cambia el significado de las palabras que leemos, eso está claro para cualquiera. Pero el Espíritu Santo sí nos ayuda a crear una disposición en nosotros
para seguir realmente lo que hemos leído, para aplicarlo en mi vida. Y si no estoy dispuesto a hacer eso, nunca entenderé completamente el significado completo de algo. Por ejemplo, si lees sobre el diezmo, sobre pagar el diezmo, eso es algo que puede leer intelectualmente y comprender el texto. Eso es diezmo. Pero si no comienza ese acto de fe pagando el diezmo, nunca comprenderá completamente la bendición y el significado completo de eso, de lo que habla la Biblia. Lo mismo ocurre con el sábado. Pueden leerlo. Puedes leer el texto y comprender que el sábado es un día de descanso. Pero si no está dispuesto a comenzar a guardar el día de descanso, incluso si eso significa la pérdida del trabajo, nunca comprenderá completamente la bendición completa y el significado que conlleva guardar el día de reposo. Y cuando lo haga, obtendrá una comprensión más profunda y una mayor belleza del texto que si lo estudia solo académicamente. Entonces, ¿la interpretación de la Biblia requiere un sacrificio intelectual? Esa es una buena pregunta, y muchas personas plantean esa pregunta y afirman que si eres un creyente, si estudias la Biblia, sacrificas tu intelecto. Eres un poco estúpido. En otras palabras, cuando haces eso, ese es el mensaje que recibimos. Entonces, ¿cuál es mi respuesta a eso? ¿Tenemos que sacrificar nuestro intelecto cuando estudiamos la palabra de Dios? Mi respuesta es un rotundo no. No. La comprensión de la Biblia no requiere un sacrificio de nuestro intelecto. ¿Por qué no? Porque no podemos entender la Biblia sin usar nuestra mente. Por una simple razón, que Dios nos ha creado dotados de la capacidad de pensar. Esa es la forma en que existimos los seres humanos. Así es como nos ha creado. Y por eso creo que tenemos que usar nuestra mente, no reducirla. Pero tenemos que recordar, y esto también es importante, que hablando bíblicamente, Dios no solo nos ha creado de esa manera. Cuando decimos que Dios nos ha creado de esa manera, significa que los seres humanos, y tenemos que recordar eso, los seres humanos fuimos creados para vivir en armonía con Dios, para vivir en armonía con su voluntad y no en autonomía respecto a Dios, no independientemente de Dios. Entonces, en el momento en que intentamos ejercitar nuestra mente, nuestro pensamiento de manera autónoma, independientemente de Dios, ignoramos nuestra existencia como criaturas y nos engañamos en nuestras conclusiones. Así que el problema como seres humanos es que no nos gusta que una autoridad externa nos diga qué hacer. Eso alude a la pregunta inicial aquí. Tendemos a pensar de forma autónoma, independientemente de Dios. Tendemos a pensar como si Dios no existiera, como si fuéramos la norma para todo. Entonces nuestra norma más alta ya no es Dios. Ya no es su palabra. Es mi propio poder de razonamiento. Nuestro compromiso con la Biblia, nuestro compromiso con la interpretación de la palabra de Dios y la comprensión de la palabra escrita de Dios no requiere un sacrificio del intelecto. Requiere una santificación de nuestro pensamiento, del intelecto. No estamos obligados a hacernos una lobotomía frontal, por así decirlo, en la que cortamos la parte pensante de nuestro cerebro cuando queremos creer en la Biblia y que es la palabra de Dios. No es nuestro cerebro el que necesita ser sacrificado. Es el egoísmo y el orgullo lo que debe sacrificarse. Y como cristianos adventistas del séptimo día, creo que no se nos pide que abandonemos nuestro pensamiento, sino que debemos hacerlo correctamente, coram Deo, ante Dios, como diría la gente en latín, es decir, como alguien que es consciente de que está ante Dios responsablemente
Tenemos que dar una respuesta a Dios y tenemos que pensar no de forma independiente autónoma, sino ante Dios. En otras palabras, estamos llamados a pensar en relación con Dios y en armonía con su palabra. Cualquier pensamiento que apunte a una autonomía e independencia fundamentales de nuestro Creador niega esa realidad y es egocéntrico, está equivocado y nos lleva en la dirección equivocada. Así que recuerdo al apóstol Pablo, quien de ninguna manera fue vago en pensamiento, sino que fue un pensador profundo. De hecho, fue entrenado por uno de los principales eruditos y pensadores de su época, Gamaliel. Tenía una mente aguda. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, que debemos llevar cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Ha comprendido que nuestro pensamiento es no pensar independientemente de Jesús o de Dios. Nuestro pensamiento está en armonía con Dios y su palabra. Y solo entonces, creo, pensamos correctamente, pensamos debidamente. Y creo que ese es el verdadero desafío que tenemos ante nosotros. Esto me recordó lo que dijo Dietrich Bonhoeffer en su libro sobre el discipulado, al afirmar que el que obedece cree y el que cree obedece. No es que eliminemos nuestro pensamiento, pero al mismo tiempo, no es solo el pensamiento en sí mismo. En la perspectiva bíblica, el pensar siempre conduce a hacer algo. El que escucha obedece. No es solo la señal acústica lo que escuchas, es la voluntad de hacer lo que ha escuchado, de practicar las cosas que ha entendido. Una última pregunta, Dr. Hazel. ¿Cuál es el problema al hacer la pregunta al texto bíblico? ¿Qué significa este texto para mí? Por supuesto, siempre queremos tener una aplicación práctica que sea significativa para nosotros, y eso está bien. Pero la primera pregunta no debería ser, ¿qué me dice el texto? Primero tenemos que averiguar cuál es el significado del texto bíblico. Y ese significado del texto bíblico se podrá entonces aplicar a mi situación y a mi vida. Pero en lugar de poner al yo en el centro del proceso interpretativo, si colocas esa pregunta en el centro, tiene una tendencia a distorsionar el significado del texto para adaptarlo a mis necesidades personales. Y eso es lo que muchas personas hacen cuando leen la Biblia y dicen, bueno, esto no tiene nada que decirme, no tiene sentido para mí, no sé qué hacer. En lugar de lidiar con el texto y averiguar cuál es el significado del texto, y luego ver cuál es la aplicación de ese significado en mi vida personal. Así que la aplicación transforma el significado. Mejor dicho, no transforma el significado, sino que hace que el significado del texto bíblico sea aplicable a situaciones de la vida real, donde nos ayuda a vivir de acuerdo con la Biblia y la palabra de Dios. Muchas gracias, Dr. Hazel, y gracias también por estar con nosotros. Hasta la próxima. Para una comprensión más profunda de este tema, visite adventistbiblicalresearch.org y compre el libro Biblical Hermeneutics and Adventist Approach.